La vida es una mezcla de dolor y aburrimiento. El primero es el estímulo de la vida. El segundo, su realidad. Arthur Schopenhauer. ¿Por qué vivimos? Esta es una pregunta que resuena a lo largo de la historia, cruzando culturas, religiones y filosofías. Y, a menudo, las respuestas que buscamos giran en torno a conceptos como la felicidad, el progreso, la realización o el propósito. Pero Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, presentó una perspectiva que desafía radicalmente esos ideales. Para él, la existencia humana no está guiada por un propósito elevado, sino por un ciclo interminable de deseo, frustración y sufrimiento. ¿Somos meramente juguetes de una fuerza irracional? Esta es la provocación central de su filosofía. Schopenhauer veía la vida como marcada por una constante insatisfacción. Deseamos lo que no tenemos, sufrimos al perseguir nuestros deseos y, cuando finalmente obtenemos lo que queremos, descubrimos el vacío que eso deja tras de sí. Entre el dolor y el aburrimiento, nuestra existencia se convierte en una oscilación continua y agotadora. Pero, ¿qué significa esto para la forma en que vivimos? ¿Y cómo podemos lidiar con una visión tan cruda de la realidad? En este vídeo exploraremos la filosofía de Schopenhauer y sus ideas centrales sobre la voluntad, el sufrimiento y la búsqueda de una paz que parece siempre escaparse de nuestro alcance. Prepárate para confrontar tus propias convicciones sobre el significado de la vida y descubrir cómo la filosofía de Schopenhauer puede iluminar aspectos ocultos de nuestra existencia, por incómodo que esto pueda resultar. Parte 1. El surgimiento de la filosofía de Schopenhauer. La voluntad es la esencia del mundo. Ella mueve todo. Es la raíz del sufrimiento y del deseo. La filosofía de Arthur Schopenhauer no surgió de la nada. Nacido en 1788, en Alemania, Schopenhauer estuvo profundamente influido por las condiciones de su época y por las corrientes intelectuales que lo rodeaban. Creció en un entorno burgués, hijo de un comerciante adinerado y de una madre intelectual que aspiraba a triunfar en la literatura. Sin embargo, la trágica muerte de su padre, sumada al carácter difícil de su madre, llevó a Schopenhauer a desarrollar una visión profundamente introspectiva y melancólica del mundo. Schopenhauer estuvo influido por grandes pensadores de su tiempo, especialmente Immanuel Kant, cuya filosofía crítica allanó el camino hacia la visión metafísica de Schopenhauer. Sin embargo, también encontró inspiración en las tradiciones orientales, como el hinduismo y el budismo, que ofrecían una perspectiva cíclica e inevitablemente dolorosa de la existencia. En su primera obra importante, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, Schopenhauer ya demostraba un talento único para conectar el pensamiento racional occidental con perspectivas metafísicas más amplias. Argumentaba que todo en el mundo tenía una razón para existir, pero que esta razón no era necesariamente racional o lógica. Por el contrario, sostenía que el mundo estaba impulsado por una fuerza irracional e invisible, la voluntad. La gran ruptura de Schopenhauer con sus predecesores llegó con su obra maestra, El mundo como voluntad y representación. Mientras Kant veía el mundo como algo estructurado por la razón y las categorías del entendimiento, Schopenhauer fue más allá de esas estructuras, argumentando que, en el fondo de todo, había una fuerza ciega e insaciable. Esta fuerza, que él llamó voluntad, era tanto el motor de la existencia como la fuente de todo el sufrimiento humano. Pero, ¿cómo llegó Schopenhauer a una conclusión tan radical? Para él, el sufrimiento era una experiencia universal, algo que todos los seres vivos comparten. Desde el organismo más simple hasta el ser humano más complejo, todos están atrapados en un ciclo interminable de deseos y frustraciones. Esta constatación, según Schopenhauer, no era solo una observación filosófica, sino una verdad práctica e innegable de la existencia. Schopenhauer veía la historia de la humanidad como una repetición cíclica de ambiciones insaciables.
Desde los antiguos reyes y guerreros que conquistaban territorios solo para buscar más poder, hasta los individuos modernos atrapados en la búsqueda de riqueza, estatus y placer, Schopenhauer sostenía que todos estamos impulsados por la misma fuerza básica, el deseo interminable. Y aquí surge la provocación de Schopenhauer. Si la vida está esencialmente impulsada por una fuerza irracional que nunca puede ser satisfecha, ¿cómo podemos encontrar la paz? ¿Existe alguna forma de escapar de este ciclo interminable? Parte 2. El mundo como voluntad y representación. El mundo es mi representación, pero en el fondo de todo está la voluntad, que es la esencia de toda la realidad. En el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer nos presenta una distinción fundamental entre cómo percibimos el mundo y lo que realmente es. Para él, lo que vemos, sentimos e interpretamos no es más que una representación mental, una construcción de nuestra mente basada en percepciones sensoriales. Sin embargo, detrás de esta capa de representaciones existe una realidad más profunda y desconcertante: la voluntad. La voluntad, según Schopenhauer, no es una entidad consciente ni moral. Es una fuerza ciega, irracional e interminable que impulsa todo en la existencia. Desde los instintos más básicos de los animales hasta las ambiciones humanas más elevadas, todo es expresión de esta voluntad universal. Pero esta fuerza no tiene un objetivo final. Simplemente desea, busca y sigue moviéndose, creando un ciclo interminable de deseo e insatisfacción. Imaginemos, por ejemplo, la búsqueda humana de amor, riqueza o realización personal. Cada meta que alcanzamos parece satisfacernos solo de manera temporal. Pronto aparece un nuevo deseo, una nueva ambición. Para Schopenhauer, esto revela la verdadera naturaleza de la voluntad. Nunca puede ser saciada. En cuanto alcanzamos algo, inevitablemente surge otro deseo. Pero, ¿qué significa esto para nuestra forma de vivir? ¿Estamos condenados a perseguir continuamente ilusiones de felicidad? Esta visión es especialmente perturbadora porque sugiere que el sufrimiento no es un accidente ni un infortunio ocasional. Por el contrario, el sufrimiento es una parte inherente de la condición humana. El deseo genera frustración cuando no se realiza y, incluso, cuando lo conseguimos, nos invade un vacío que nos empuja a buscar nuevamente. Como él mismo expresó, la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Al mismo tiempo, Schopenhauer reconoció que su filosofía era difícil de aceptar. Para quienes están acostumbrados a buscar la felicidad y el sentido en el mundo exterior, la idea de que estos esfuerzos son inútiles puede parecer insoportable. Sin embargo, Schopenhauer también vio en esta verdad una oportunidad. ¿Y si dejáramos de buscar la felicidad en cosas externas? ¿Y si, en lugar de ello, miráramos hacia nuestro interior y enfrentáramos la naturaleza ilusoria de nuestros deseos? Esta provocación es especialmente relevante en el mundo contemporáneo, donde constantemente somos bombardeados con promesas de felicidad a través del consumo, el éxito y la competencia. Para Schopenhauer, estas promesas no son más que máscaras que ocultan una verdad más profunda. La voluntad nunca se satisface, y la felicidad duradera, tal como la concebimos, es una ilusión. La pregunta central que Schopenhauer nos deja es si la vida está marcada por este ciclo interminable de deseo y sufrimiento. ¿Existe alguna forma de escapar o estamos condenados a esta lucha perpetua? Estas cuestiones nos conducen al siguiente paso en su filosofía: el sufrimiento y el aburrimiento como condiciones inevitables de la existencia humana. Parte 3. El sufrimiento y el aburrimiento como condiciones de la vida. Tan pronto como el sufrimiento cesa, somos invadidos por el aburrimiento. La vida es una oscilación entre estos dos extremos. Para Arthur Schopenhauer, la experiencia humana está inevitablemente marcada por una dualidad incómoda:
el sufrimiento y el aburrimiento. Estos dos polos no son simples accidentes de la existencia, sino componentes intrínsecos de la vida. Mientras que el sufrimiento surge de la constante insatisfacción de nuestros deseos, el aburrimiento emerge en la ausencia de propósito o de algo que nos impulse. Según Schopenhauer, estamos atrapados en este péndulo, oscilando interminablemente entre el dolor y el vacío. El sufrimiento, según él, nace de nuestra propia naturaleza como seres deseantes. Desde el momento en que existimos, estamos impulsados por la voluntad, que nos obliga a buscar aquello que creemos necesitar. Sin embargo, esta búsqueda está plagada de frustraciones. Deseamos lo que no tenemos, envidiamos lo que otros poseen y sufrimos al enfrentar las limitaciones de nuestra realidad. Este ciclo perpetuo de lucha y desilusión es inherente a nuestra condición. ¿Y qué ocurre cuando conseguimos lo que deseamos? Schopenhauer señala que el aburrimiento es el siguiente visitante inevitable. Una vez que nuestras necesidades están satisfechas, nos enfrentamos al vacío existencial. Sin retos ni deseos que nos motiven, la vida pierde su sentido, y el aburrimiento surge como un recordatorio cruel de la vacuidad de nuestra existencia. Schopenhauer ejemplifica esta idea de forma universal. Piensa en un gran objetivo que hayas alcanzado, conseguir el trabajo soñado, una relación ideal o cumplir una meta personal. Una vez logrado, la euforia es efímera. Pronto surge un nuevo deseo o te enfrentas al incómodo vacío que deja la satisfacción. La vida entonces reinicia su ciclo, alternando entre la lucha por alcanzar algo y la insatisfacción que sigue a esa realización. ¿Estamos condenados a ser esclavos de este ciclo interminable? Schopenhauer nos desafía a reflexionar sobre la estructura misma de nuestra existencia. Según él, no somos simplemente víctimas de circunstancias externas. Estamos moldeados por una fuerza interna, la voluntad, que nos mantiene atrapados en un juego sin fin. Sin embargo, al comprender esta dinámica, podemos comenzar a cuestionar las ilusiones que nos mantienen encadenados. Aquí, Schopenhauer nos invita a enfrentarnos a la verdad incómoda de la vida. La felicidad que buscamos es siempre transitoria e ilusoria. No existe un estado de paz completa o una realización duradera en el mundo material. Este reconocimiento, aunque sombrío, nos abre la puerta a una pregunta más profunda. Si la vida está inevitablemente marcada por el sufrimiento y el aburrimiento, ¿hay una salida? Parte 4. La negación de la voluntad como solución. Solo a través de la negación de la voluntad podemos encontrar la verdadera paz. Ante la dura realidad del sufrimiento y el hastío, Schopenhauer ofrece una solución que, a primera vista, parece radical: la negación de la voluntad. Según él, mientras sigamos siendo esclavos de la fuerza interminable de la voluntad, deseando, buscando y sufriendo, jamás encontraremos la paz. La única forma de escapar de este ciclo es renunciar a la voluntad, es decir, abandonar el deseo y la búsqueda constante de satisfacción. La idea de Schopenhauer estuvo profundamente influida por tradiciones orientales, como el budismo y el hinduismo, que también subrayan la renuncia como camino para trascender el sufrimiento. Así como el budismo enseña el desapego de los deseos para alcanzar el nirvana, Schopenhauer propone que la negación de la voluntad nos permite superar la dolorosa experiencia de la existencia. Pero, ¿qué significa en la práctica negar la voluntad? Para Schopenhauer, no implica necesariamente abandonar todas las actividades o vivir en un aislamiento total. Más bien, se trata de cambiar nuestra relación con el deseo. En lugar de ser dominados por nuestras ambiciones e impulsos, debemos aprender a observarlos de manera desapegada, reconociendo su naturaleza ilusoria. Schopenhauer creía que el arte y la contemplación estética ofrecían un camino temporal hacia la negación de la voluntad. Al apreciar la belleza de la música, la literatura o la naturaleza,
podemos distanciarnos momentáneamente de nuestros deseos personales y experimentar un estado de trascendencia. En particular, la música era para él una forma de arte que reflejaba directamente la esencia de la voluntad, permitiéndonos contemplarla sin sucumbir a ella. Otro medio para la negación de la voluntad, según Schopenhauer, es el altruismo y la compasión. Cuando reconocemos a los demás como expresiones de la misma voluntad que nos habita, podemos desarrollar empatía y romper con el egoísmo que perpetúa nuestro sufrimiento. La compasión, en este sentido, no es solo un acto moral, sino una forma de trascendencia, un reconocimiento de que la separación entre yo y los otros es una ilusión. Sin embargo, la verdadera negación de la voluntad, para Schopenhauer, consiste en un estado de renuncia total, una aceptación profunda de la vida tal como es, sin intentar cambiarla ni dominarla. Describió este estado como un silencio de la voluntad, en el que el deseo cesa y la paz se vuelve posible. Pero, ¿es esta paz alcanzable para todos? Schopenhauer admitía que su solución no era sencilla ni accesible para la mayoría. Negar la voluntad requiere un nivel profundo de autoconocimiento y disciplina espiritual, algo que pocos están dispuestos o preparados a buscar. También reconocía que esta perspectiva contradice las tendencias naturales de la mayoría de las personas, que continúan persiguiendo la felicidad y el significado en las cosas externas. Aún así, Schopenhauer insistía en que la negación de la voluntad era la única verdadera liberación. Al renunciar al deseo, trascendemos el sufrimiento. Al abandonar la ilusión del control, encontramos serenidad. Esta visión, aunque pesimista, ofrece una forma de esperanza. No la esperanza de una vida libre de dificultades, sino la posibilidad de una existencia en la que el sufrimiento ya no nos domine. Y, sin embargo, queda una pregunta inquietante. ¿Cómo sería el mundo si todos negáramos la voluntad? Schopenhauer no propone que toda la humanidad adopte esta perspectiva, pero desafía a cada individuo a reflexionar sobre sus propias elecciones. ¿Seguiremos buscando satisfacción en un ciclo interminable de dolor y deseo? ¿O nos atreveremos a mirar más allá de las ilusiones y descubrir una forma de paz que trascienda la voluntad? Parte 5. La relevancia de Schopenhauer en la era moderna. La modernidad exacerba la lucha por la voluntad, intensificando el ciclo de deseos y frustraciones. Si Arthur Schopenhauer pudiera observar el mundo actual, probablemente lo describiría como el escenario perfecto para validar su filosofía. Vivimos en una época donde el ciclo de deseos que él describió se ha intensificado y se ha vuelto omnipresente. La modernidad, con sus tecnologías avanzadas, la publicidad constante y un consumismo desenfrenado, ha convertido el deseo en un motor perpetuo, alimentando una búsqueda interminable por más bienes materiales, más éxito, más reconocimiento. La economía global depende de este impulso humano de desear constantemente. La publicidad nos persuade de que necesitamos cosas que antes ni habíamos considerado, mientras que las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas aparentemente perfectas, fomentando la envidia y la insatisfacción. Tal y como predijo Schopenhauer, estamos atrapados en un ciclo en el que el deseo es insaciable y cualquier satisfacción alcanzada se disuelve rápidamente, dejando paso a nuevos anhelos. ¿Qué implica esto para nuestra felicidad? Schopenhauer nos advirtió que esta persecución constante no lleva a la realización, sino a un incremento del sufrimiento. En la sociedad moderna, esto se manifiesta en niveles alarmantes de ansiedad, depresión y agotamiento. A pesar de estar más conectados que nunca, nos sentimos cada vez más aislados. La promesa de felicidad a través del consumo y la conquista es, en última instancia, una ilusión que perpetúa nuestra esclavitud a la voluntad. El aburrimiento, que Schopenhauer identificó como el otro extremo del sufrimiento, también se ha amplificado en la era moderna.
Cuando no estamos consumiendo o persiguiendo algo, nos enfrentamos al vacío existencial que él describió. Intentamos escapar de este vacío llenando cada instante con distracciones, desplazamientos interminables en redes sociales, maratones de series o una búsqueda constante de entretenimiento. Sin embargo, como nos recuerda Schopenhauer, estas distracciones son soluciones temporales, incapaces de abordar el problema fundamental. ¿Cómo podemos aplicar la visión de Schopenhauer al mundo contemporáneo? Su filosofía nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a cuestionar lo que realmente nos impulsa. ¿Estamos viviendo de manera auténtica o somos simplemente engranajes en una maquinaria que perpetúa el deseo infinito? Al comprender la naturaleza ilusoria del deseo, podemos empezar a buscar formas más significativas de existencia. Schopenhauer nos propone un camino, aunque desafiante: renunciar al deseo como fuerza dominante en nuestras vidas. En lugar de perseguir sin cesar el próximo objetivo, sugiere que busquemos momentos de contemplación, compasión y aceptación. Inspirado por tradiciones orientales como el budismo, nos recuerda que la verdadera paz no proviene del exterior, sino de nuestro interior, de nuestra capacidad para trascender los impulsos que nos atan. Sin embargo, surge una pregunta crucial. ¿Estamos preparados para renunciar al deseo en una sociedad que nos anima constantemente a desear más? Esta es la gran reflexión que nos deja Schopenhauer. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a desafiar la lógica del mundo moderno y a explorar un camino que nos libere del sufrimiento? La respuesta está en nosotros, en nuestra capacidad de mirar más allá de las ilusiones y construir una vida que no dependa de las cadenas de la voluntad, sino de una comprensión más profunda de nuestra existencia. Conclusión y reflexiones profundas. Arthur Schopenhauer nos invita a enfrentar las verdades más incómodas de la existencia humana. Nos desafía a abandonar las ilusiones de una felicidad fácil y un progreso constante, para mirar de frente la cruda realidad del sufrimiento, el deseo y el vacío. Su filosofía no nos brinda consuelo inmediato, pero sí nos ofrece una oportunidad, la de comprender la vida en su esencia más profunda. Al final de este recorrido por la sombría filosofía de Schopenhauer, nos encontramos con preguntas inevitables sobre nuestra relación con el deseo, el sufrimiento y el aburrimiento. ¿Estamos atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción? ¿Estamos buscando sentido en lugares que solo perpetúan nuestro malestar? ¿O podemos realmente mirar más allá de las ilusiones, aceptar la realidad tal como es y abrazar la renuncia como un camino hacia la paz interior? Schopenhauer nos recuerda que la vida no es un problema que debemos resolver, sino una condición que debemos comprender. No nos ofrece soluciones fáciles, pero sí una perspectiva transformadora. La aceptación de las verdades más difíciles puede ser el primer paso hacia una libertad auténtica y una paz que trascienda el sufrimiento. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentas los ciclos de deseo e insatisfacción en tu vida diaria? ¿Has experimentado momentos en los que el aburrimiento te ha hecho cuestionar el vacío de la existencia? En un mundo que constantemente nos empuja a desear más, ¿crees que es posible encontrar la paz que Schopenhauer describe a través de la renuncia a la voluntad? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero al reflexionar sobre ellas, podemos empezar a transformar nuestra percepción de la vida y quizás de nosotros mismos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo.